Ya. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué les pareció el material que tienen disponible? ¿Tienen alguna duda antes que empecemos la sesión de repaso? ¿No hay dudas? ¿Dudas de las reglas, de los Sí. grupos? ¿No? Ya. Les voy a explicar de todas maneras las reglas un poco de cómo vamos a trabajar y las actividades que vamos a tener. ¿Ya? Bueno, la idea de este laboratorio es que ustedes sean capaces de desarrollar 3 experiencias de laboratorio virtuales, donde nosotros les vamos a pasar algunos datos experimentales acompañados de una cápsula de video y una guía de laboratorio, y ustedes deberán elaborar un informe, ¿ya? Cuya calendarización se encuentra en los archivos del grupo de Teams, ¿ya? En forma adicional va a haber un informe, un trabajo de investigación que ustedes van a tener que desarrollar, donde nosotros en la fecha que se indica ahí les vamos a mandar la rúbrica y lo que nosotros queremos de ese trabajo, ¿ya? Nosotros no nos vamos a reunir todas las semanas, sino que vamos a tener 3 o 4 reuniones para ir definiendo y resolviendo dudas a lo largo del curso. Para la elaboración de estos informes tienen que ser grupos de 3 o 4 personas, preferentemente de 3, pero podemos hacer algunas excepciones para que sean de 4, ¿ya? Y la entrega de los informes no se hace por correo electrónico, sino que se va a hacer por un Google Forms que yo les voy a mandar dentro de esta semana o a principios de la otra para que ustedes puedan entregar su informe. ¿Ya? Que tendrían plazo para hasta el día jueves o el día miércoles. Tengo que ver para qué día está la entrega de ese informe. ¿Ya? Ahí sí, la idea es que trabajen en él, que ocupen estas instancias, que traten de hacer los cálculos y resuelvan las dudas que puedan haber tenido en estas instancias de consultas, ¿ya? En forma adicional, tengo que coordinar esto y probablemente lo llame para una reunión la próxima semana. Vamos a participar en un plan piloto esto no se lo había contado antes, pero quería aprovechar esta instancia para conversárselos, que van a participar en un plan piloto de redacción de documentos, ¿ya? Entonces vamos a tener 3 sesiones, aparte de las que teníamos planeadas, vamos a tener 3 sesiones donde van a tener un taller que los van a ayudar a elaborar informes, ¿ya? Y vamos a ser consistentes vamos a ser consistentes en el proceso de evaluación con este taller que vamos a tener. Ya yo les voy entregando la información cuando me hagan la bajada desde el área de docencia de la universidad, que ellos van a dirigir este taller y yo estoy súper interesado que ustedes puedan participar para que mejoren sus skills sus habilidades de elaboración de informes, que es parte importante de este laboratorio. A nosotros nos importa harto que ustedes puedan hacer buenos informes y tener esta oportunidad de ocupar este taller para hacerlo sería una buena instancia para que puedan hacer buenos trabajos, ¿ya? Como les comenté, también esta instancia va a tener una instancia de retroalimentación continua donde ustedes van a entregar los informes y nosotros vamos a entregar observaciones con el objetivo de que ustedes puedan trabajarlas e ir mejorando el nivel de sus informes. ¿Ya? Ahí sí eso. ¿Tienen dudas, chicos? ¿Está claro? Los grupos pueden ser solo de 2 personas, profe. ¿Cómo? No te entendí. ¿El grupo de trabajo para los informes puede ser de 2 personas o tiene que ser sí o sí de 3? No, pueden ser de 2, ¿ya? Pero no los pueden hacer individualmente. Tienen que trabajar de al menos de 2, 3 personas. 4 en casos excepcionales, ¿ya? Ya. Profe, Sí, ¿el horario de este taller sería en horario de clase o fuera del horario de clase? solo en el horario de clases, ¿ya? Gracias.
La idea es ocupar este mismo taller. Como no tenemos tantas clases, me pareció una muy buena idea que participáramos, ¿ya? Y les va a ayudar a ustedes, ¿ya? O sea, va a ser una instancia invaluable, ¿no? O sea, de verdad les van a entregar competencias o van a ayudarlo a desarrollar estas competencias que son súper importantes. ¿Ya, chicos? Ahora les voy a compartir la pantalla. Un segundito. Ya. Les voy a compartir la pantalla. Dame un segundito. ¿Dónde está? Aquí. Ya. ¿Ven la pantalla, chiquillos? Sí, profe. Ya, súper. Y a la idea de esto yo preparé una presentación que la traté de hacer lo más didáctica posible para intentarles explicar los cálculos principales que ustedes deberían hacer en sus informes para ayudarlo a que lo hagan bien, ¿ya? Posteriormente, si no tenemos dudas, podemos cerrar la sesión o si tienen dudas, podemos irlas resolviendo. Si ustedes necesitan una sesión adicional de consulta, dado que entregamos el informe la próxima semana, se la damos. Problema y pueden entregar el informe el día posterior, ¿ya? Pero ustedes me tienen que ir informando, me tienen que mandar correo, etcétera, y yo de esa manera gestiono y le aviso cada una de las novedades del curso, ¿ya? Pero ustedes tienen que ser activos, ¿ya? Yo no voy a estar encima de ustedes. Es muy importante que ustedes vayan preguntando y vayan generando las instancias para de ayuda que ustedes vayan necesitando, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta sesión es ayudarlo con los cálculos, darle instancia para que ustedes puedan responder, hacer preguntas de los mismos, ¿ya? Entonces, esta es una sesión sincrónica, como les comenté, y el objetivo es ir resolviendo las consultas y los cálculos que podamos hacer. El montaje experimental de la experiencia, ¿no es cierto? Yo les mandé una tabla con datos experimentales. Y esos datos experimentales son reales y ustedes los tienen que procesar para calcularle el coeficiente de transferencia de calor y analizar la curva de secado en base a la pauta de elaboración de informes que yo les mandé, y yo les debo la rúbrica, y sí se las tengo que subir hoy día, ¿ya? Ahora me di cuenta que no le había subido la rúbrica, pero ya tienen la pauta de elaboración de informes y obviamente con la rúbrica van a poder tener la información completa de la evaluación a la cual van a ser sometidos, ¿ya? ¿En qué consiste el práctico? ¿No es cierto? Nosotros, para poder caracterizar desde el punto de vista de transferencia de calor el fenómeno de secado, nosotros utilizamos dos termómetros. Utilizamos un termómetro bulbo seco que nos entrega la temperatura de la corriente que va a ser utilizada en nuestro equipo de secado, ¿no es cierto? Esta corriente es calentada por una resistencia eléctrica, lo cual permite elevar la temperatura del aire que está dentro y eso favorecer el proceso de secado. Entonces, medimos la temperatura bulbo seco y medimos la temperatura bulbo húmedo, que se relaciona con los fenómenos de secado que están sucediendo en la muestra, ¿ya? Se supone que la temperatura bulbo húmedo representa la temperatura que tiene el sólido que se está secando, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque la temperatura bulbo húmedo es más baja que la temperatura bulbo seco, y eso permite que haya una diferencia de temperatura y un fenómeno de transferencia de calor hacia la muestra, ¿ya? La muestra en este caso zanahoria, cáscara de papa, etcétera, o cáscara de manzana, recibe calor desde la corriente gaseosa para producir la vaporización del agua que está mojando la muestra. Y eso obviamente sale de la muestra. Y esta muestra está en equilibrio, dado que está de manera continua y obviamente ese proceso de evaporación necesita energía, la cual es provista por la corriente de aire de secado. Entonces tenemos nuestro túnel de viento con aire caliente, con una cierta humedad y una cierta temperatura bulbo húmedo. Y dentro de la muestra, dentro del túnel, tenemos un sistema para poder determinar el peso de la muestra que estamos midiendo en función del tiempo, ¿ya?
Entonces, nosotros qué vamos a hacer en este equipo, vamos a ir determinando la cantidad de masa que tiene la muestra en función del tiempo. Y obviamente se puede caracterizar la humedad de la corriente de secado con un higrómetro y anteriormente se tiene que haber determinado la humedad de equilibrio de nuestra muestra para caracterizar lo que tiene que ver con las características termodinámicas de nuestra muestra. Dado que estamos en transferencia de calor, solo nos vamos a enfocar en la parte de transferencia de calor de esta experiencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros datos experimentales? Primero, tenemos que tener los datos experimentales ordenados como peso de la muestra en función del tiempo, ¿ya? Tal como se muestra en esta figura de acá. Y aquí yo puse una numeración de las celdas, ya para indicar en un fondo un índice para poder indicarles cómo vamos a estimar los cálculos. Para poder determinar la humedad de humedad en base seca, ¿qué hacemos nosotros? Determinamos la masa de la muestra I, que puede ser la masa de cualquiera de estas celdas de acá, ¿no es cierto? Y le restamos la masa seca de la muestra, ¿no es cierto? Que uno puede dejar la muestra secando infinito tiempo con una corriente de aire seco y uno va a poder determinar el peso seco de la muestra. Ya en nuestro caso en específico, dado que estamos secando cáscara de fruta, es la masa de la muestra después de un tiempo amplio, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a tener que determinar en base a su curva secado la masa seca de su muestra, ¿ya? En este caso yo se los puse el valor que era 54 gramos. Ya, y fíjense que la muestra llegó a 58 gramos, por lo tanto todavía le quedan 4 gramos de agua por secar la muestra. Entonces es súper importante dejar la mayor cantidad de tiempo. Y eso lo pueden determinar en su curva de secado específica. Toman el punto con mayor tiempo y eso lo consideran como la masa seca de la muestra. Entonces, ¿cómo determinan la humedad en base seca? La masa de la muestra o sea, en un intervalo de tiempo dado, menos la masa seca, dividido la masa seca por 100. Y esto les va a entregar el porcentaje de humedad instantáneo que va teniendo la muestra. Partimos con un 85% y llegamos a un 7,4. ¿Ya? Si nosotros graficamos la humedad en base seca en función del tiempo, vamos a ver que esta curva tiene una forma tal como se muestra aquí. ¿Ya? Fíjense que todavía puede secarse un poquito más la muestra, ¿cierto? Porque tiene una humedad residual de 7,4 que podría ser la humedad de equilibrio que tiene nuestra muestra la corriente de secado. Entonces, obviamente, tenemos un impedimento termodinámico para seguir secándola. Y obviamente no vamos a alcanzar a secarla completamente, dado que el aire tiene un cierto porcentaje de humedad y ese cierto porcentaje de humedad se relaciona con un porcentaje de humedad de equilibrio de nuestra muestra. Entonces, obviamente, no podemos esperar que la muestra esté completamente seca si estamos ocupando aire ligeramente húmedo, ¿ya? Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, pero es una buena aproximación. De esta manera, nosotros determinamos la curva de secado en función de la humedad de base seca y vemos que existen 3 zonas. Pueden haber más zonas dependiendo del tipo de muestra que nosotros analicemos. Va a haber una zona A, donde esta zona se considera una zona de adaptación, una zona B donde existe un secado lineal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que estamos retirando humedad no ligada de nuestra muestra, que humedad que tiene la misma presión de vapor que el líquido puro. Entonces, obviamente, es la humedad más fácil de retirar y se retira una tasa constante. Y finalmente tenemos una zona de secado retardado que tiene que ver con que empiezan a aparecer algunas zonas secas dentro de nuestra muestra y eso hace que sea mucho más secado, mucho más lento el proceso de secado. Y obviamente pueden existir algunas zonas adicionales como secado asintótico, donde se ve que el peso de la muestra, la velocidad con que se llega a la humedad de equilibrio, sigue un perfil exponencial, ¿no es cierto? Cada vez más lento, pero existe siempre una tasa a la cual se seca. Es un poquito más difícil de verlo, pero se puede caracterizar como una zona C de secado retardado o asintótico, ¿ya? Profe,
¿Sí? ¿Esas zonas las tenemos que determinar nosotros según los datos? Sí. ¿Ya? La idea de esta sesión es entregarle las herramientas para que ustedes puedan analizar. Yo inventé un grupo de datos, ¿no es cierto?, que tengan sentido, obviamente, bien pedagógicos. Y en base a estos datos yo estoy haciendo un análisis y la idea es que tomen en cuenta este análisis que estamos haciendo. ¿Ya? Por eso es importante esta clase sincrónica, porque yo considero que ustedes tienen que hacer un trabajo, ustedes importante, y aprovechamos esta instancia para poder hacer la bajada, la conceptualización y cómo trabajar con cada uno de los datos. ¿Ya? Esa es la idea, que ustedes identifiquen las zonas que estamos viendo. Y aquí yo llegué y tiré líneas para saber qué zona exactamente se dan en nuestra muestra. Ya. En forma adicional, esta es una de las curvas de secado que tenemos que determinar. La otra curva es el flux o la velocidad con que se está secando la muestra, estandarizado por el área de transferencia de masa. En este caso, el área también es algo que se informa en su ficha y es de 10 centímetros cuadrados. Eso también es un dato inventado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo determinamos el flux? La masa en I menos la masa en I más 1. Fíjense que la masa en I sería 4 y la masa menos la masa en I más 1. Significa 4, 88 menos 83 partido por el área, que en este caso es 10, partido por el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo va a ser Ti más 1, 4 menos 3. Entonces, este es el delta T de nuestro sistema y de esta manera nos entrega el flux o la velocidad con que se está secando estandarizado por el área, ¿no es cierto? Y aquí se puede ver claramente que existe una zona donde el flux es constante. Y ustedes también deberían verlo, o una zona donde se ve que oscila alrededor de un valor. Ya eso también sirve. Entonces, obviamente, esta zona de aquí es la zona de secado lineal y se relaciona, obviamente, con esta zona B que nosotros observamos acá. También existe una zona de adaptación, esta misma zona de acá, que es la zona de secado lineal, que se debería ver de esta manera, ¿no es cierto? Dado que estamos evaluando la pendiente de esta curva o una medida indirecta de esta pendiente, nosotros deberíamos correlacionar esta zona B con esta zona B de acá. Y finalmente la zona de secado lineal. Aquí veríamos la zona de secado exponencial si las velocidades de secado fueran disminuyendo gradualmente, ¿ya? En este caso solo vimos una zona de secado retardado, no alcanzamos a ver la zona de secado asintótico, ya que uno hubiese visto un perfil exponencial en esta parte de acá de las velocidades de secado, ¿ya? Como no lo vimos, tenemos solamente secado retardado, pero ustedes podrían llegarlo a ver, que eso es lo importante. Y eso tiene que ver con tener una muestra seca también. Entonces es muy difícil tener una muestra 100% seca, y obviamente si no la tenemos 100% seca, tampoco vamos a ver 100% esta velocidad de secado asintótico. Entonces, siempre hay que interpretar estos datos con cuidado porque existen limitaciones experimentales para poder caracterizar completamente esta materia. Entonces, fíjense que a un mayor porcentaje de humedad se da la zona de adaptación, ¿no es cierto? Entre 0 y X, entre 90 y 70 y tantos por ciento se da la zona de adaptación. Después entre un 70 y un 27% se da la zona de secado lineal y finalmente de este 27% hacia abajo se da la zona de secado retardado. Y obviamente uno puede relacionar la humedad de nuestra muestra con el flux que debería tener, que esa es la importancia de esta curva acá, y acá nos entrega cómo va variando la masa en función del tiempo, que son dos cosas, son informaciones complementarias pero distintas. ¿Alguna duda, chicos? Sí, profe, yo. Cuéntame. ¿Se podría decir que la zona de secado lineal vendría siendo cuando el flux se vuelve constante? Exacto. Por eso es tan importante la otra curva, ¿ya? Porque no van separadas, ¿ya? Entonces lo ideal es analizar utilizando esta curva de acá, ¿ya? Porque aquí es bien visual, yo lo hice al ojo, pero aquí es más cuantitativo porque estamos viendo las pendientes de las curvas.
Ya, profe, gracias. ¿Ya? Y esto fíjense que nos entrega el tiempo, la dinámica del sistema y acá nos entrega información más termodinámica, ¿no es cierto? Que tiene que ver qué está pasando en la muestra en función de la composición. Y obviamente esta información hay que cruzarla para poder interpretar qué fenómenos se están dando en nuestra muestra. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? Yo tengo una, profe. Ahí Cuéntame, Silvana. en la fórmula del porcentaje de humedad de base seca, ¿Ya? la masa seca sería el peso de la muestra que sale en la tabla. Eh, claro, normalmente depende. Lo ideal es tratar de tener la masa seca, pero muchas veces no lo vas a tener. Entonces, la única manera que tienes que hacer es tomar algún valor de esta tabla de acá. Obviamente te conviene tomar el valor más con más tiempo, ¿ya? Normalmente lo que se hace ahí es dejar la muestra mucho tiempo secando. Entonces se hacía el práctico y se dejaba todo el día secando esa muestra para obtener la masa seca, que también se informa en su informe. Si no se informa, lo tienen que sacar directamente de la tabla. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Más dudas, chiquillos? ¿No? Ya. Dado esto que ya caracterizamos las curvas de secado, lo que vamos a hacer es un cruce con la fenomenología que está sucediendo en nuestra muestra. ¿Ya? Y es muy importante que tengamos esta curva y que sepamos interpretar qué está pasando en la muestra. ¿Ya? Finalmente, primero nosotros sabemos que en la zona A hay una zona de adaptación a la zona de secado, ¿no es cierto? Después en la zona B empieza a aparecer a aparecer, a ver aquí, aquí yo creo que, vamos a corregirlo porque no está 100% claro, parece. Aquí lo vamos a poner como de esa manera. ¿Ya? Nosotros sabemos que la zona A es una zona de adaptación, ¿no es cierto? La muestra alcanza la temperatura, del túnel de secado, ¿no es cierto? Entonces acaba en una zona previa hasta que la muestra alcance las condiciones estacionarias. Posteriormente, lo que empieza a pasar es que la muestra está homogéneamente mojada, ¿cierto? Se empieza a retirar humedad no ligada y de esta manera esta humedad no ligada se empieza a retirar y empiezan a aparecer puntos secos dentro de la muestra. Y estos puntos secos hacen que la velocidad de transferencia de masa empiece a retardarse, tal como se empieza a ver acá. Entonces fíjense aquí que esta zona de lineal de secado es cuando la muestra está homogéneamente seca. Entonces aparecen estos puntos secos y esta zona de secado retardado representa la aparición de estos puntos secos. Y mientras más avanzamos en el proceso de secado, más puntos secos van a haber hasta que la muestra no tenga humedad no ligada. Y de este punto hasta este punto de acá se empieza a retirar humedad ligada. Y obviamente cada vez es más difícil retirar esa humedad no ligada y eso se relaciona con un secado asintótico. Y eso no lo estamos observando. ¿Por qué? Porque no vemos una variación en la velocidad de secado. Fíjense aquí. Fíjense acá que si nosotros analizamos la velocidad de secado, vemos que esta llega a cero, ¿no es cierto? Y obviamente eso no es consecuente con un secado asintótico. Nosotros deberíamos ir viendo que esta velocidad de secado no alcanzara a ser cero nunca, ¿ya? Y eso es representativo de un secado asintótico. Entonces, de esta manera es importante interpretar. Aquí me equivoqué en poner el gráfico, debería haber puesto el gráfico composición, pero en este punto de acá nosotros deberíamos ver un secado asintótico que tienda a un valor terminal, ¿no es cierto? Con un perfil exponencial. Y de esa manera deben interpretar las curvas, analizando tanto los flujos como la variación de la masa en función del tiempo. Ambas cosas ustedes cruzan la información y pueden hacer este análisis que nosotros acabamos de hacer y que ustedes deben hacer en su informe. Y escribirlo de manera resumida. ¿Alguna duda, chicos?
Profe, yo tengo una duda, que en realidad es Cuéntame. una duda más teórica. Sí. La humedad de la muestra se mide con un higrómetro, ¿cierto? No, la humedad de la muestra no la podemos medir per se. Se mide solo con el tiempo. Uno lo que mide con un higrómetro es la humedad del aire. Ah, ya. Ya Eso era. que eso es. Y el higrómetro, cuéntame, sí. No, eso era. Tenía Ya. la duda. Sí, el higrómetro, se ¿Cómo? supone que los higrómetros son un instrumento que es súper sencillo, ya los venden en todos lados. Un instrumento que tiene una pantallita digital, un cablecito y un bulbo. Ya. Y este bulbo, la gracia es que registra una corriente pequeña, la cual es muy sensible a la humedad ambiente. Entonces, calibraron esta corriente para que no entregara la humedad digitalmente. ¿Ya? Funciona de Ah, esa ya. manera, cambiando la conductividad. Entonces uno solo registra la humedad del aire. Ya. La humedad de la muestra la medimos cuantificando el peso de la muestra. Ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? Vamos a corregir esto al tiro para que quede 100% claro. Ya, chicos. Aprovechando esto, fíjense que en la zona C desaparecen los puntos húmedos dentro de nuestra muestra, ¿no es cierto? Y lo que deberíamos ver en esta zona que aparece un signo de interrogación es que debería observarse un flux que tiende a cero, no que sea cero per se. Nosotros deberíamos ver que vaya disminuyendo exponencialmente el flux hasta llegar a cero, ¿no es cierto? Pero nunca debería ser cero. Esa es la lección de la zona de secado retardado. Si no lo ven, no lo ven nomás. ¿Ya? Hay muestras que no lo tienen. ¿Ya? Y eso tiene que ver con que la humedad ligada no está tan ligada a la muestra como nosotros podríamos interpretar. Pero sí se ve que el flux va disminuyendo exponencialmente, sí hay indicios de que el agua está interactuando fuertemente con la muestra y es mucho más difícil retirarla mientras menos humedad tenga la misma. Eso es lo que se está representando ahí. ¿Ya? Y eso se representa esquemáticamente mostrando el agua ligada de nuestra muestra y esta va disminuyendo en función del tiempo. Entonces, este es el fenómeno físico-químico que nosotros deberíamos ver microscópicamente dentro de nuestra muestra analizada. ¿Alguna duda, chicos? ¿Está clarito? Ya. Vamos a seguir. Entonces, por un lado ya tenemos analizado lo que son las curvas de secado. Ahora lo que vamos a analizar es la segunda patita que tiene que ver con el cálculo del coeficiente de transferencia de calor. Como se pueden imaginar, este proceso de evaporación de agua dentro de la muestra requiere de una cierta cantidad de energía para que se lleve a cabo. Esa cantidad de energía es suministrada por la corriente secado en un secador adiabático, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos secadores no adiabáticos, ¿ya? O indirectos, el calor es suministrado por una fuente externa, que pueden ser microondas, una plancha de calefacción, etc. En este caso, el calor es íntegramente añadido desde la corriente de secado. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber una diferencia de temperatura entre el aire que está secando nuestra muestra, tal como se indican acá con estas líneas de flujo, y la temperatura de la muestra, donde la temperatura de la corriente de secado tiene que ser mucho más grande que de la muestra. Entonces necesitamos un indicativo de la temperatura de la muestra y un indicativo de la temperatura de la corriente de secado. ¿Cómo determinamos la temperatura de la corriente de secado? Con un bulbo seco. ¿Y cómo determinamos la temperatura de la muestra? Con un bulbo húmedo. ¿Qué es un bulbo húmedo? Es un termómetro que tiene un fieltro mojado. Y como tiene un fieltro mojado, va a simular la estructura de nuestra muestra. Obviamente este modelo no es perfecto, ¿no es cierto? Tiene hartas imperfecciones, pero nos da una idea del fenómeno de transferencia de calor que está sucediendo en la muestra que estamos analizando. Entonces, como el fenómeno de evaporación,
que está sucediendo en la muestra es equivalente a un fieltro humedecido. Nosotros podemos pensar que la muestra es como un fieltro humedecido. Por lo tanto, esta temperatura que se está midiendo en este termómetro va a ser representativo de lo que está midiendo en la muestra. En términos estrictos, también podríamos, si tenemos una muestra suficientemente grande, nosotros podríamos ver, ¿ya? Obviamente es muy complicado porque un termómetro va a tender a alterar la muestra, ¿cierto? Que es como los fundamentos de las mediciones de todos los instrumentos, ¿no es cierto? Siempre perturbamos el sistema para saber qué cantidad tiene. En este caso, si nosotros ocupamos un termómetro, este termómetro va a interferir en la temperatura global de la muestra y eso es muy complicado. Lo mejor es hacerlo ocupando un bulbo húmedo. Entonces, de esta manera nosotros deberíamos ver que existe una diferencia de temperatura entre el aire y la muestra, que está representada por la temperatura de bulbo húmedo. Por lo tanto, existe una diferencia de temperatura desde la corriente de secado hacia la muestra y eso produce un fenómeno de transferencia de calor hacia la muestra, ¿ya? ¿Cómo cuantificamos esa cantidad de calor transferido? ¿Ya? Esa cantidad de calor transferido tiene que ver con la cantidad de agua evaporada. Toda el agua evaporada se produjo por un fenómeno de transferencia de calor asociado al secado. Anteriormente, nosotros determinamos el flujo de secado, ¿no es cierto? Si nosotros analizamos esta muestrita de acá, sabemos que se están evaporando 0,5 gramos de agua por centímetro cuadrado por minuto, ¿ya? Y eso es una velocidad de secado, solo que está estandarizado por un área, que es el área de secado de nuestra muestra. Entonces nosotros sabemos que esta muestra tiene un área de 10 y obviamente podemos determinar el flujo o el caudal másico de secado de nuestra muestra, que en este caso son 5 gramos de agua por minuto. ¿Ya? Eso es harta agua relativamente. Entonces se están evaporando 5 gramos de agua por minuto desde nuestra muestra. Entonces, ¿cómo podemos determinar el calor? Nosotros debemos multiplicar esta masa por el calor latente de vaporización a la temperatura de trabajo, que en este caso son 2.392 joule por gramo. Entonces nosotros multiplicamos el calor, que es la energía necesaria para evaporar la masa de agua, por la masa de agua evaporada por minuto, y eso nos va a entregar la cantidad de energía que se está transfiriendo instantáneamente dentro de nuestro sistema. Entonces, calor recibido por nuestra muestra, que es utilizado para evaporar íntegramente el agua de la misma, es la multiplicación del calor latente de vaporización por M. De esta manera, el calor recibido por nuestra muestra y utilizado para el proceso de vaporización son 11.960 joule por minuto. ¿Está claro, chicos? ¿Hasta ahí? Profe, disculpe, ¿qué era la N como definición? La M es el caudal masivo. La N. La N, ¿dónde hay una N? N secado, dice. Ah, ya, ese es el flujo de secado. ¿Ya? Se supone transferencia de masa, van a salir peinaditos con eso, ¿ya? Que lo vamos a tener el próximo año, si todo sale bien. Y ahí vamos a estudiar lo que son los procesos de transferencia de masa, y ahí vamos a entender un poquito más lo que es el flux, ¿ya? Pero el flux de masa, porque en transferencia de calor ustedes van a ver flux de calor, ¿ya? Pero en este caso tenemos que hacer, como ambos fenómenos están unidos, no los podemos separar. Entonces solo vamos a analizar la parte de calor y después el otro semestre vamos a analizar la parte de masa. Entonces, este flux representa la velocidad de secado, ¿no es cierto? La pendiente de la curva estandarizado por el área total de transferencia de masa o de transferencia de calor. Fíjense que, no sé, si tenemos una muestra planita, ¿no es cierto? El aire va a pasar por arriba y por abajo de la muestra, ¿ya? Y eso obviamente produce evaporación por arriba y por abajo de la muestra, por lo tanto tenemos todo el área expuesta al túnel de viento va a transferir agua o va a secarse, ¿ya? Y mientras más área tengamos, más rápido va a ser el proceso secado. Entonces, nosotros estandarizamos por esa área porque es por todo el área que se está transfiriendo a la masa. ¿Y por qué es tan importante hacer eso? Porque nosotros podemos, si dimensionamos un equipo, podemos multiplicar por el área proyectada que nosotros queremos secar y nos va a entregar la cantidad de agua que estamos retirando. Y obviamente si estamos retirando agua,
secando el aire, y eso también lo tenemos que dimensionar. Por eso es tan importante saber la cantidad de agua que se está evaporando desde el punto de vista de la transferencia de masa. Desde el punto de vista de la transferencia de calor es relevante para saber cuánta energía tenemos que añadir, ¿no es cierto? Porque eventualmente podemos pensar que este aire se va a ir enfriando producto de este proceso de transferencia de calor, entonces lo tenemos que ir calentando continuamente. Entonces tenemos que dimensionar las resistencias que van a ir añadiendo energía a nuestro sistema, y por otro lado tenemos que dimensionar el sistema que va a ir secando el aire para mantener las características constantes de la corriente de secado. Entonces fíjense que desde el punto de vista de la ingeniería química tenemos dos problemas que van súper ligados a todos estos parámetros que estamos hablando. Entonces por eso es tan importante dimensionarlos. Entonces, dado esto, tenemos que el calor recibido por nuestra muestra experimental pequeña son 11.960 joules por minuto. ¿Dudas, chicos, hasta ahí? ¿Quedó claro N? ¿N de secado? Sí, profe. Ya, súper. Vamos aquí. Por otro lado, el calor cedido a la muestra se puede describir por un fenómeno de transferencia de calor por conducción que se describe a partir de la ley de calentamiento de Newton. ¿Qué nos dice la ley de calentamiento de Newton? Que describe los fenómenos convectivos de transferencia de calor. Nos dice que la velocidad de transferencia de calor es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre una superficie sólida y un fluido. ¿Ya? Y eso es súper intuitivo, ¿no? Muestra de secado que tiene una temperatura Ts, y la muestra que se está secando tiene una temperatura Ts, y la corriente de secado tiene una temperatura T. Si existe una diferencia de temperatura entre ambas, la cantidad de calor tiene que ser directamente proporcional a esa diferencia de temperatura, donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, que es un indicativo de las características de convección que está sufriendo nuestra muestra, ¿no es cierto? Nosotros sabemos intuitivamente que si calentamos más el aire, obviamente se va a secar más rápido en nuestra muestra. Prueba de ello es que nosotros ocupamos un secador de pelo para los que tienen pelo. En mi caso no tengo pelo, pero cuando tenía pelo ocupaba un secador, y uno iba encendiendo las resistencias del secador de pelo para írselo secando más rápidamente. Entonces la temperatura sí es un indicativo de la velocidad con que se seca. Y otra es que mientras más convección tenga o más rápido pasa el aire a través de la muestra, más rápido se va secando esta, ¿ya? Y eso tiene que ver con la formación de la capa límite térmica, ¿ya? Que se relaciona con la capa límite de velocidad. Ambas cosas van ligadas. Si yo tengo una capa límite de velocidad más delgadita, yo voy a tener un fenómeno de transferencia de calor más rápido, porque la capa límite de velocidad se relaciona con la capa límite térmica. Mientras más pequeña es la capa límite de velocidad, más pequeña es la capa límite térmica, y eso favorece el fenómeno de transferencia de calor, porque el calor se tiene que transferir por una distancia o por un colchón de aire más pequeño, ¿ya? Entonces, eso explica por qué la convección es tan buena para los fenómenos de transferencia de calor, masa y momento, ¿ya? Porque siempre tenemos un fenómeno de convección que está asociado a la fluidodinámica, ¿no es cierto? Y esta fluidodinámica se relaciona con fenómenos de transferencia de calor a partir de la capa límite térmica. Entonces, mientras más velocidad, mejor fenómeno de transferencia de calor voy a tener. En este curso de transferencia de calor, ustedes van a ver cómo se relacionan estas variables, ¿ya? ¿Cómo las podemos describir? Y esto se describen a partir de números adimensionales que ustedes van a ver, y su importancia relativa para describir estos fenómenos. ¿Se entendió un poquito por qué es beneficiosa la convección para el proceso secado? ¿Sí? Ya. Entonces, el calentamiento de Newton, nosotros queremos determinar este coeficiente de transferencia de calor. Entonces, vemos que el calor entregado a mi muestra tiene que ver con la ley de calentamiento de Newton. Ya, tiene que ver con la ley de calentamiento de Newton, y nosotros decimos que el calor recibido es igual al calor entregado por nuestra muestra. ¿Por qué? Porque estamos en equilibrio térmico y las temperaturas permanecen constantes.
De esta manera, nosotros tenemos que el coeficiente de transferencia de calor por convección, dada por la ley de calentamiento de Newton, es el calor transferido partido por la diferencia de temperatura. De esta manera, el coeficiente de transferencia de calor por convección tiene un valor de 598 joules partido por minuto por grado Celsius, que son las unidades estándar de los coeficientes de transferencia de calor por convección. ¿Se entendió, chicos? Esto se puede expresar de otra manera, ¿ya? Espera un poquito, Daniel. Este joule por minuto lo podemos transformar en watts, ¿no es cierto? Los minutos los pasamos a segundos y de esa manera joule partido por minuto o joule partido por segundo se transforma en watts. Entonces esto sería watt partido por grados Celsius. Y eso nos entregaría cuánta energía se está transfiriendo por este fenómeno convectivo que se está dando dentro de nuestro sistema. ¿Dudas, consultas, chicos? Ahora, Daniel, puedes tomar la palabra si es que vas a preguntar. ¿No? No, profe. Ah, ya. ¿Dudas, consultas? ¿Quedó claro, chicos? No Sí. tengo más diapositivas. ¿Quedó claro? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Si el coeficiente de transferencia de calor es más alto, ¿se secaría más rápido o más lento? Más ¿Se rápido. seca más rápido? Ah, ya. Esa era Ya. mi consulta. Obvio que todo está ligado, ¿ya? O sea, como que uno calcula un coeficiente y cambian los otros coeficientes, ¿ya? Que va a cambiar la cantidad de evaporación que estás sufriendo. Entonces, si yo tengo la muestra y le digo, debería haber un coeficiente de transferencia por convección mucho más grande también. Pero lo que va a pasar cuando tú tienes una convección más alta es que también la temperatura de bulbo húmedo te va a bajar, ¿no es cierto? En vez de ser 50 va a ser 45. Entonces vas a tener un mayor gradiente de temperatura también porque estás evaporando más. Eso hace que el calor transferido a la muestra sea más grande y eso hace que la temperatura de tu muestra también baje. Entonces, no es directo, ¿ya? Porque te va a cambiar el bulbo húmedo también. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Pero ¿no aumentaría como que baja la humedad o algo así? Como no te entendí ahí. Que sería como más pronunciada la curva de secado, humedad contra tiempo. Claro. Si nosotros aumentamos la convección, las curvas que determinamos van a ser completamente distintas, ¿ya? No podría ser que esta parte fuera mucho más aguda. Y puede ser que la parte de secado retardado siga teniendo una funcionalidad muy parecida, ¿ya? Y eso tiene que ver con qué fenómeno de transferencia de masa está limitando nuestro fenómeno que estamos estudiando, ¿ya? Te lo explico en términos sencillos, ¿no es cierto? Nosotros podemos pensar que esto también es importante que lo tengan en cuenta. Estos conceptos que les voy a decir están vinculados a los reactores químicos, ¿ya? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Vamos a ocupar este mismo ejemplo de secado, ¿no es cierto? Que la velocidad de secado está limitada por la difusión de agua hacia el aire, ¿no es cierto? Bajo ese prisma o ese supuesto, nosotros, si aumentamos las condiciones de convección de nuestro proceso de secado, va a mejorar el mismo, ¿ya? Y eso lo podemos esperar solamente en la zona de secado lineal, ¿no es cierto? Sería raro verlo en la otra zona porque el agua está ligada químicamente a las partículas que forman el sólido, ¿no es cierto? Entonces puede ser de que no lo tengo claro y se tiene que analizar el efecto que tendría la convección sobre el secado retardado, porque puede ser que el fenómeno de transferencia de masa esté limitado por la difusión del agua hacia la superficie del sólido. Y ahí, obviamente, por mucha convección que nosotros pongamos, nosotros no deberíamos ver ningún efecto de la convección sobre el proceso de secado. En cambio, si no existe un proceso de migración del agua dentro de la muestra, nosotros podríamos esperar que la convección tenga un efecto significativo sobre el proceso de secado. Y eso tenemos más posibilidades de verlos en la parte B o en la zona B de nuestra muestra. Entonces aquí probablemente sí vamos a ver una pendiente más pronunciada, pero en las otras zonas de secado no es necesario que sea así. Y eso tiene que ver con qué fenómenos están sucediendo dentro de la muestra y si vale la pena o no poner convección en esas condiciones.
Y eso te lo digo porque nosotros los ingenieros químicos tenemos que tomar decisiones, ¿ya? Y si te dicen, oye, estoy secando manzana y estamos en la zona del secado retardado, es decir, le ponemos más convección y yo no sería tan rápido en decir, sí, póngale más convección. ¿Por qué? Porque puede ser que el fenómeno de secado no esté limitado por la capa límite en el aire, sino por los fenómenos de difusión del agua dentro de la muestra. Y ahí no saco nada con apurar el proceso de secado. ¿Se entiende? Sí, profe, me quedó más claro. Gracias. Sí, fíjense que estos elementos los tienen que ocupar ustedes para ir analizando cosas, ¿ya? Eso es lo más importante de los informes y de los datos experimentales que nosotros le hagamos. Nosotros podemos problematizar algunas cosas y ustedes tienen que ser súper críticos con la información que tengan, ¿ya? ¿Más dudas, consultas, chiquillos? Profe, Sí. sabe que no encontré la masa seca de los datos experimentales. El Ya, valor si de no la masa tienen la seca. masa seca, lo que tienen que hacer es ocupar la mejor aproximación que tengas tú para eso. ¿Cuál es la mejor aproximación que tienes tú para eso, Marcelo? Sería la que se quedó con más tiempo. Y sería Si una el secado aproximado, con más ¿no? tiempo, ¿no es cierto? Tomáis la tabla y ocupáis el mayor tiempo posible. Y obviamente tú ponías un asterisco y dices que estás utilizando esa masa seca, ¿ya? Ah, ya, pero el momento de dar la curva daría que se secó completamente, ¿no? Probablemente sí. Y ahí tú tenés que discutirlo. Ah, ya, claro. Ya, obviamente tú dices que no tiene el mejor dato y si no tiene el mejor dato también toda la curva te va a entregar información errada, pero hay algunas cosas que sí vas a poder ver, por ejemplo la zona del secado lineal, ¿ya? Y listo. Y no siempre se puede tener toda la información, entonces uno ocupa aproximaciones y discute en base a esa aproximación y los alcances que pueden tener estas mismas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, Sí, estoy listo. fíjate que Gracias. aquí lo vimos, ¿no es cierto? Acá vimos que el flux era cero en algún minuto y nosotros sabemos que eso es engañoso, no debería ser así. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la masa seca. Hay algunas cosas que sí sabemos en la masa seca, ¿ya? Por ejemplo, hemos secado papel en el laboratorio y yo pesaba el papel antes de mojarlo y después lo mojaba. Y después te quedaba con una humedad residual. ¿Ya? Y eso tiene que ver con que los procesos de secado también no son lineales. O sea, si yo mojo una muestra, puede ser que nunca más la vuelva a tener igual de seca como al comienzo. ¿Ya? Y eso tiene que ver con que los equipos, con los procesos tienen histéresis, ¿no es cierto? Que uno depende, el estado final de la muestra depende de su trayectoria, ¿no es cierto? Si yo la mojé, probablemente nunca más pueda volverla a tener igual de seca, ¿ya? Esa es la lógica, y eso tiene que ver con que distorsioné la estructura, apreté el papel y obviamente cambió todo, toda la fisicoquímica y la termodinámica y la dinámica de mi material, ¿ya? Obviamente todo es relativo aquí y depende obviamente de la corriente de secado, ¿no es cierto? Puede ser que llegaste a la humedad de equilibrio de tu muestra, también puede ser. Pueden ser muchas cosas. Lo importante es que ustedes vayan analizando los datos y que los pongan en contexto en base a lo que están trabajando. Profesor, una pregunta. Inti, te escucho muy bajito. ¿Ahora? ¿Y ahora? Sí, un poquito mejor. ¿A qué se debe que la masa a través del tiempo aumente, baje y después aumente de nuevo? Eso puede ser un error experimental, ¿ya? No debería darse. O sea, si te dan así es parte de los datos experimentales también. O sea, puede haber oscilaciones, ¿ya? Y eso tiene que ver con el mismo montaje experimental. Ya puede ser que se movió o hubo mala manipulación o piensa que la muestra estaba colgando en un túnel de viento, entonces puede haberse estado moviendo ligeramente y eso produce una oscilación en la masa de la muestra. Lo importante es analizar las tendencias generales que se están obteniendo. ¿Se entiende, Inti? Sí, sí, sí. Gracias. ¿Más dudas, chicos?
Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. En la fórmula para el flux de agua, estoy Ok. notando que pide la temperatura, ¿no? Eso No, estos son tiempos. Ah, tiempo. Ah, ya, eso era. Ya, Me ya no, no te confundí. preocupes, si da lo mismo. Ya estos tiempos que se relacionan con T. Cuando nosotros hablamos de temperatura, fíjate que las T son mayúsculas. Ya. Ya, Ah, ya. está bien la pregunta, no te preocupes. Ya. Igual había Gracias. temperatura. Pero ojo que los flux son velocidades son una velocidad de transferencia de masa. Entonces, tiene que ver con tiempo y En con función masa, del ¿no? tiempo. Sí. Gracias. Ya, más dudas, consultas, chiquillos. Ya, No, chicos. profe. Si no tienen más dudas, podemos ir cerrando la reunión. Yo les voy a subir, una vez que se cargue el video, se los voy a subir a YouTube para evitar cualquier problema, ¿ya? Porque la otra vez no grabé o se van perdiendo la información en el Teams, ahí sí, mejor lo voy a subir al canal de YouTube y así quedan más cómodos, ¿ya? Cualquier duda yo le voy a estar contestando el correo electrónico, ¿ya? Y si ustedes saben que lo contesto relativamente rápido, excepto los fines de semana que a veces me desconecto, ¿ya, chicos? Profe, ¿cuándo hay que entregar el informe? ¿La Hay próxima que mirar semana? la calendarización. Dame un segundito. Te voy a dejar de compartir la pantalla. Ya. Ya, esperen, voy a buscar. Ya, les voy a compartir ahora la pantalla. Dame un segundo. Estoy abriendo. Screen. Y este es el documento que yo le subí a la plataforma, ¿ya? Acá se sale la calendarización de todas las actividades, ¿ya? Se supone que la semana pasada entregamos las cápsulas, ¿ya? Pero dije que o sea, antes pasaba. Pero puse la fecha simplemente que la entregamos el 5. Hoy día tuvimos la sesión sincrónica y el informe sacado, ¿ya? Y es tan importante que lo entreguen la próxima semana porque yo tengo que leerlo, ¿ya? Y tengo que entregarle el feedback de su informe y para eso tengo que tener tiempo, ¿ya? Ustedes me lo van a entregar y yo les voy a mandar uno por uno a los grupos el feedback del primer informe. Posteriormente, fíjense que vamos a entregar los lineamientos del trabajo de investigación. Nos vamos a juntar para hablar del proyecto y les tengo que entregar una cápsula, una guía y datos experimentales del práctico siguiente, ¿ya? Y el 2 del 11 tienen que entregar la versión final del informe de secado. Ya, fíjense que a mí no me interesa, chiquillos, yo he sido súper insidioso en esto, no me interesa joderlo, quiero que les vaya súper bien. Entonces, por eso es importante que tengamos procesos de retroalimentación, que son los más importantes a mi juicio. Ustedes tienen que aprender de sus errores a ir mejorando. Entonces, la lección de este curso es que ustedes van a poder hacer ese proceso y nosotros va a girar el curso en torno a que el aprendizaje sea autogestionado, ¿ya? Hay que entre medio tengo que ver cuando empezamos con los talleres que les comenté al comienzo, ¿ya? Más dudas, consultas, esto está en archivos del grupo de Teams. Ustedes ponen dos puntitos y se ponen en el grupo, buscan los archivos que están y ahí está toda la información del curso. Y ahí les voy a ir subiendo todo. Y les voy a dejar un documento donde van a estar la URL de los videos que les voy a ir subiendo. Y les voy a mandar un mensaje por Reco, chicos, ya tienen la información. Y ahí ustedes se meten y trabajan. ¿Más dudas, consultas, chicos? Ya, Profe, chicos. Sí.
Entonces, ¿el informe se entrega en el horario de clases No, o yo se le voy a entrega esa mandar un... semana? No. Yo le voy a mandar un link. Si no nos juntamos, todo va a ser virtual. Yo le voy a subir los links y todo al equipo de Teams y ahí ustedes se meten y suben la información. Y ahí les voy a mandar un Google Forms. Ya, profe. ¿Ya? ¿Más dudas, consultas? Ya, chicos, si no hay más dudas o consultas, cerramos la reunión nomás. Que tengan cuídense, trabajen en el informe, trabajen en grupos, organícense y mandan el informe dentro de esta semana. Yo les voy a dejar, voy a armar el Google Forms, voy a ver si alcanzo hoy día, que tengo que hacer hartas clases, pero si no, se lo subo mañana durante la mañana o durante la tarde. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. En los datos de práctico de secado que subió, la velocidad en el aire en cámara de secado vendría siendo el flux. No, esa es un dato de las condiciones de convección. Ya. Yo las caracterizo por una velocidad promedio. Y ahí eso tiene que ver con una característica del proceso secado. Por ejemplo, si yo la velocidad no fuera de 5, sino de 10, cambié las condiciones de convección y podría haber un cambio en la curva de secado, como les expliqué antes. Ya, profe. Gracias. Ojo que el flux tiene que ver exclusivamente con la curva de secado, como le expliqué en esta sesión. Ya, Profe, profe. ¿y el flux Gracias. cómo lo tenemos? ¿Cómo? ¿De dónde sacamos el flux? El flux lo tienen que sacar de la misma curva de secado. Ustedes lo determinan, ¿cómo les expliqué? Deme un segundito. Ya, el flux, aquí les compartí de nuevo la diapositiva. Y ahí sí. El flux, ¿no es cierto? Lo calculamos como la masa en I menos la masa en I más 1. Esto es la disminución de la masa partido por el área por la diferencia de tiempo. Esto es el flux. Esto es el flux instantáneo de nuestra muestra. Y con esto ustedes ocupan la zona del lineal para encontrar el coeficiente de transferencia de calor dentro de la zona lineal de secado. ¿Se entiende? No, profe. ¿Cuál es el flux acá? En la diapo que está mostrando ahora. El flux, el flux es este de aquí, ¿ya? Que son En este caso, 0,5 ¿no? gramos por centímetro cuadrado por segundo. O que lo determinamos a partir de esta tabla de aquí. Nosotros vamos a tener masa de la muestra en función del tiempo. Con esto determinamos el porcentaje de humedad en base seca, ¿no es cierto? ¿Eso lo entendiste? Sí, sí, ese sí. Ya. Después, para poder calcular el flux, tú tomas la masa en I, que puede ser, por ejemplo, la masa en 4, después le restas la masa en 5. Fíjate que hubo un cambio de cuántos gramos acá, de 5 gramos. Sí. O sea, la muestra bajó 5 gramos. ¿No es verdad? Sí. Ya. Fíjate que eso lo hizo en ¿cuánto tiempo? 1 minuto. ¿No es cierto? Entonces acá son 5 gramos partido por la diferencia de tiempo, que es 1 minuto, por el área, que son 10 centímetros. Y eso te va a dar 0,5 gramos por minuto por centímetro cuadrado. Y eso es el flux. Es la masa que se evaporó estandarizado por el área. ¿Se entendió, Silvana? Y
Sí, lo que no me calza es que después usa un 5. Como n de secado ocupa un 5. El n de secado, el n de secado sigue siendo 0,5. Sí, me confundí. ¿Y se ocupa el que está justo como en la parte lineal? Sí, ¿O se de puede hecho ocupar se los pido explícitamente en la parte lineal. Uno también lo puede hacer en la otra zona de secado, ¿ya? Pero lo que pasa es que los fenómenos de transferencia de calor pueden ser que no estén limitados por la transferencia de masa y ahí se complica el análisis de los coeficientes. Entonces, por eso es tan importante hacerlo solo en la zona lineal porque tenemos certeza de los fenómenos que están sucediendo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya. Y recuerda, ese 5 aparece por multiplicar el área por el flux, o sea, el área de intercambio por el flux y eso nos da 5. Nosotros sabemos que se están evaporando 5 gramos por minuto, que es consistente con lo que habíamos hablado más adelante, o sea, anteriormente. ¿Más dudas, consultas, chicos? Esa es como la masa de secado a través del tiempo. Es la velocidad con que se está secando el tiempo en función, o sea, el que se está secando la muestra en función de la composición. Eso es lo que muestra mi curva de secado en función de la composición. Que también podemos graficar el flux en función del tiempo, ¿ya? Que también debería dar una curva más o menos similar a esta de aquí. ¿No es cierto? Solo que el tiempo partiría acá y terminaría acá, en vez de la composición. No sé, profe. ¿Más dudas, chicos? ¿Dudas, consultas? Ya, chicos, si no hay más dudas o consultas, ustedes se pueden ir yendo o preguntar. No voy a esperar, si alguien quiere conversar algo personalmente conmigo, se puede quedar al final y lo conversamos. Ya no hay ningún problema. Chao, profe, que esté bien. Cuídense, chiquillos, anden con cuidado, cuiden a sus viejitos. Chao, profe. Chao, chicos, Chao, cuídense. profe. Trabajen en el informe, por favor, en grupitos, es muy importante. Chao, profe, que esté bien. Chao. Profesor, aló, aló. Sí, te escucho. Hasta Eh, luego. por Sí. ejemplo, en los datos que dio, los últimos 3 puntos, el peso aumenta de la muestra. Ujú. Ahí sería mejor ocupar el peso más seco, por decirlo así. Sí, claro, menor peso. Ya, decía. Chicos, preguntas, consultas. Kevin, Fernanda, Daniel. ¿En consultas, chicos? Ya, chicos, voy a cerrar la reunión. ¿Ya? Que estén bien. Cualquier cosa, quedo atento al correo electrónico. ¿Ya? Y si es necesario, podemos juntarnos de todas maneras. Chao, chicos, que estén bien. ¿Tendrían dudas, consultas, chiquillos? ¿No? Ya voy a cerrar la reunión, chiquillos, que estén bien.